Buen día, compañeros, nosotras somos el equipo 3 y el día de hoy les vamos a hablar del músculo cardíaco. Bueno, pues primero que nada les voy a hablar un poco de las generalidades de este músculo, que la primera de ellas es pues que tiene los mismos tipos y la misma organización de los filamentos contráctiles que el músculo esquelético. Otra de ellas es que las fibras musculares cardíacas exhiben bandas cruzadas bien teñidas, denominadas discos intercalares que atraviesan las fibras de modo lineal. Estos discos intercalares son de adhesión muy especializada entre las células y pues aquí en la imagen, en el corte histológico, se puede observar los discos intercalares que son los que están señalando estas flechitas negras, no sé si lo alcancen a observar. Estos discos intercalares pues dice que son de adhesión muy especializada, ya que unen célula con célula y esto hace que se haga como una fibra ramificada, pues una fibra del músculo cardíaco. Bueno, ahora les voy a hablar de la estructura del músculo cardíaco. La primera de ellas es que la ubicación central del núcleo en las células musculares cardíacas es una característica que ayuda a distinguir de las fibras musculares esqueléticas multinucleadas. Otra de ellas es que en el microscopio electrónico de transmisión se revela que las miofibrillas del músculo cardíaco se separan para poder rodear el núcleo y así delimitar una región yuxtanuclear bicónica en donde se concentran los orgánulos celulares. Esta región posee mitocondrias abundantes, contiene el aparato de Golgi y gránulos del pigmento lipofuscina-glucógeno. Otra de ellas es que en las aurículas cardíacas los gránulos atriales, que miden entre 0.3 y 0.4 micromoles de diámetro, también se concentran en el citoplasma yuxtanuclear. Estos gránulos contienen dos hormonas polipeptídicas, el factor natriurético atrial y el factor natriurético encefálico. Ambas hormonas son diuréticas y afectan la excreción urinaria del sodio, inhiben la secreción de la renina por el riñón y la secreción de la aldosterona por la glándula suprarrenal. También inhiben las contracciones del músculo liso vascular y en la insuficiencia cardíaca congestiva la concentración del factor natriurético encefálico circulante se incrementa. Las células musculares cardíacas también se caracterizan por presentar grandes mitocondrias que están muy apretadas en las miofibrillas. Estas mitocondrias voluminosas con frecuencia se extienden por toda la longitud de un sarcómero y contienen numerosas crestas muy juntas. Aquí en la imagen se puede observar, no sé si se vean estos, son como rectangulitos verdes, esos son las mitocondrias. Y esto que está azul alrededor es el sarcómero. Otra de las cosas es que las concentraciones de gránulos de glucógeno también se localizan entre las miofibrillas. Por lo tanto, las estructuras que almacenan energía pues son los gránulos de glucógeno. Y las estructuras que liberan y recapturan energía son las mitocondrias. Se ubican contiguas a las estructuras, las miofibrillas, que utilizan la energía para impulsar la contracción. Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria y yo les presentaré el tema de discos intercalares. Bueno, para comenzar, las fibras musculares cardíacas exhiben bandas cruzadas bien teñidas, denominadas discos intercalares. Como se mira en la imagen, aquí nos marca bien lo que es un disco intercalar. Son las lineecitas negras que se marca. Aquí viene señalado con una flechita y vienen los demás componentes. Los discos intercalares consisten en uniones entre células musculares cardíacas para formar las fibrillas del miocardio. Y aquí se ve otra imagen donde se puede apreciar bien lo que es el núcleo de la célula, que es la bolita que viene ahí negra, y luego los discos intercalares son las rayitas que vienen. Los discos intercalares son sitios de adhesión muy especializados entre células contiguas. En esta imagen se puede apreciar otra vez los discos intercalares que vienen con una tonalidad un poquito como entre rosa y morado. Esta adhesión célula a célula lineal de las células musculares cardíacas produce fibras de longitud variable, como se puede ver en estas imágenes. Aquí no es como que todas las fibras van a ser como de un mismo tamaño, sino que ya dependerá de el
tipo de célula. En el microscopio, el disco aparece como una estructura lineal bien teñida que está orientada en forma transversal respecto a las fibras musculares. En esta imagen se pueden ver los núcleos de las células, también viene identificado lo que son los discos. Los discos intercalares son los que se encuentran, no vienen en forma paralela a lo que son las fibrillas de las células que forman las células, sino que estas vienen como transversal. Cuando el sitio de un disco intercalado se examina con el microscopio electrónico de transmisión, la estructura de tensión es intensa, visible con el microscopio óptico. Puede atribuirse a la presencia de un componente transversal que cruza las fibrillas en ángulo recto con respecto a las miofibrillas. El componente transversal es análogo a las contrahuellas de los escalones de una escalera. Esto quiere decir que van en el mismo sentido que los escalones de una escalera. Un componente lateral ocupa una serie de superficies perpendiculares al componente transversal y se ubica paralelo a las miofibrillas. Uno de los componentes principales es la fase adherente, que es el principal constituyente del componente transversal del disco intercalar y es la causa de que éste se vea en los preparados histológicos del teñido hematoxilina y osina. Este sostiene las células musculares cardíacas por sus extremos para formar la fibra muscular cardíaca funcional. Otro de los componentes es el musculae adherens, que estos son los desmosomas que unen las células musculares individuales entre sí. Estos ayudan a evitar que las células se separen ante la tensión de las contracciones regulares repetidas. Y por último tenemos las uniones de hendidura, que también son conocidas como uniones de comunicación, que constituyen el principal elemento estructural del componente lateral del disco intercalar. Proporcionan continuidad iónica entre las células musculares cardíacas contiguas y así dejan que las macromoléculas de información pasen de una célula a la otra. Es por eso que se le conoce como uniones de comunicación. En las células musculares cardíacas, el retículo endoplasmático liso se organiza en una red individual a lo largo del sarcómero que se extiende de una línea Z a otra línea Z. El retículo endoplasmático liso del músculo cardíaco no está bien organizado como el músculo esquelético. No separa los haces de miofilamentos y miofibrillas bien definidas. Los túbulos T del músculo cardíaco penetran en las haces de miofilamentos a la altura de la línea Z entre los extremos de la red de retículo endoplasmático liso. Lo que el diagrama nos quiere decir es que los túbulos T del músculo cardíaco son más grandes que los túbulos T del músculo esquelético y llevan una cubierta de material de lámina externa hacia el interior de la célula. También son diferentes porque están ubicados a la altura de la línea Z. La porción de retículo sarcoplasmático continua al túbulo T no tiene forma de una cisterna dilatada, sino que está organizada como una red anastomosada llamada diada. Yo les voy a hablar sobre el paso de calcio desde la luz del túbulo T al sarcoplasma de la célula muscular cardíaca. Este es indispensable para el inicio del ciclo de la contracción. En este ocurre una despolarización de la membrana del túbulo T. Activa las proteínas sensoras del voltaje. En la primera etapa de este ciclo, el calcio de la luz del túbulo T se transporta hacia el sarcoplasma de la célula muscular cardíaca, el cual nos va a abrir conductos con compuertas para la liberación del calcio. Este mecanismo de liberación de calcio, activado por este mismo, causa una rápida liberación masiva del calcio, que inicia los pasos subsiguientes del ciclo de la contracción, los cuales son idénticos a los del músculo esquelético. La diferencia entre estos dos es
la despolarización de la membrana de duración más larga y la activación de los conductos. Aproximadamente son 200 milisegundos desde el comienzo de la despolarización en la contracción muscular cardíaca. Además, otra diferencia importante es que en el músculo esquelético es suficiente la liberación de calcio en el retículo sarcoplasmático. En cambio, en la contracción muscular cardíaca esto no es suficiente. Por otro lado, tenemos las células musculares especializadas de conducción cardíaca, células de Purkinje. Exhiben una contracción rítmica espontánea. Bueno, la contracción espontánea intrínseca o latido del músculo cardíaco se observa tanto en las células musculares cardíacas embrionarias como en las células musculares cardíacas de los cultivos de tejido. El latido cardíaco inicia en las células de conducción cardíaca, que son las que vemos de nuestro lado izquierdo. Estas células se organizan en nódulos y fibras de conducción muy especializadas, llamadas fibras de Purkinje, son las de nuestro lado derecho. Las fibras de Purkinje, a diferencia de las células musculares cardíacas, son muy grandes y sus miofibrillas se localizan en gran parte de la periferia celular. El citoplasma entre el núcleo y las miofibrillas ubicadas en la periferia se tiñen muy poco. Esto es debido pues a la gran cantidad de glucógeno presente. Las fibras de Purkinje en su mayoría carecen de túbulos T. En algunas ocasiones estos se pueden encontrar túbulos T y su frecuencia depende del tamaño del corazón. Por último, les voy a hablar sobre los nódulos. Estos terminan las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Aquí, como podemos ver en la imagen, los simpáticos son de color rojo y los parasimpáticos son estos que se ven de color amarillo. Ahí es donde terminan. El simpático acelera el latido cardíaco. Esto es debido a que aumenta la frecuencia de los impulsos transmitidos a las células de conducción cardíaca. En cambio, en el parasimpático torna a ir más lento. Esto es porque disminuye la frecuencia de los impulsos. Los impulsos transmitidos por estos nervios no inician la contracción, sino que solo modifican la frecuencia de la contracción muscular cardíaca. Fenómenos que conducen a la contracción del músculo cardíaco. En esta imagen podemos observar una serie de pasos que, como podemos ver, son 9. En el número 1, aquí la contracción de la fibra muscular cardíaca se inicia cuando la despolarización de la membrana celular propagada junto con las fibras de Purkinje alcanza su destino en los miocitos. En el número 2, la despolarización general se extiende sobre la membrana plasmática de la célula muscular, lo que causa la apertura de los conductos de sodio activados por el voltaje. Aquí el sodio entra en las células. Y en el número 3, la despolarización general continúa a través de la membrana de los túbulos T. En el 4, las proteínas sensoras de voltaje de la membrana plasmática de los túbulos T cambian su conformación hasta poder convertirse en conductos de calcio funcional. Aquí en el número 5 hay un aumento en la concentración citoplasmática del calcio. En este paso se abren los conductos con compuertas para la liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico. En el 6, el calcio es liberado con rapidez del retículo sarcoplásmico e incrementa la reserva de calcio que ingresó al sarcoplasma. En el número 7, el calcio que se acumuló se difunde en los miofilamentos donde se fija a la porción del complejo de troponina. En el 8 se inicia el ciclo de los puentes transversales de la actomicina semejante al del músculo esquelético.
Y por último, en el número 9, el calcio es devuelto a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, donde se concentra y es capturado por una proteína fijadora de calcio. A esta proteína se le denomina calsecuestrina. Ahora vamos a hablar sobre qué sucede cuando hay una lesión en el músculo cardíaco del corazón. En la imagen superior podemos ver una sección longitudinal de las fibras musculares cardíacas, con el objetivo de 10X, y en la imagen inferior un aumento de 40X, en el cual podemos observar cómo son las fibras musculares sanas. Y ahora podemos ver la gran diferencia cuando ya ha habido una lesión, como en esta imagen, donde podemos observar un infarto de miocardio ya curado. En este ejemplo en concreto de 3 meses de evolución, toda la zona en azul es la zona de la lesión, donde se utilizó una tinción llamada tricrómica de Mason, que lo que hace es teñir fibras de colágeno tipo 1, lo cual significa que cuando hay una lesión en el tejido miocárdico, se repara con tejido conjuntivo fibroso. La lesión que provoca estos cambios que hemos visto se llama infarto. ¿Qué es un infarto? Es la destrucción localizada y rápida de un tejido u órgano, debido a una falta de suministro de oxígeno, por interrupción del suministro de sangre a una zona determinada, generalmente a consecuencia de la obstrucción de la arteria correspondiente. Cuando hay un infarto en el músculo cardíaco, se afecta por supuesto la función de la zona afectada, como en esta imagen donde vemos un infarto transmural del ventrículo izquierdo posterior, esa zona infartada. Ahora ya no podrá realizar la función de contracción adecuada que el corazón debe realizar, por lo que dependiendo la amplitud del infarto será también la afectación de la función. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que hubo un infarto? Una gran ayuda es medir en sangre los marcadores de una proteína cardíaca que se llama troponina. La troponina es un complejo molecular que actúa regulando la interacción entre la actina y la miosina, mediado por el ion calcio, es decir, es un complejo intracelular que cuando se encuentra en sangre en cantidades elevadas, nos habla de que hubo destrucción celular. Se mide en sangre subunidades estructurales TNI y TNT, las cuales suelen aparecer en la circulación unas 3 a 12 horas después de un infarto.